¿Crees que empezar desde cero es imposible? Hoy conocerás la historia de dos jóvenes migrantes que llegaron a un país desconocido con una mochila vieja, unos zapatos desgastados y una fe que era lo único que no les habían quitado. A pesar del hambre, el desprecio y las noches frías, lograron levantarse y construir un futuro que nadie imaginaba para ellos. Si ellos pudieron, ¿qué te detiene a ti? Quédate hasta el final, porque la parte más poderosa de esta historia está al final. Y por favor, no olvides suscribirte. Había una vez, en una ciudad llena de contrastes, dos amigos llamados Elías y Marcos, unidos por la necesidad y por la esperanza. La madrugada estaba fría y el aire llevaba un silencio que dolía. Elías y Marcos avanzaban con pasos lentos, cruzando la frontera de un país que no conocían. La luz de la luna dibujaba sus sombras largas en el suelo, como recordándoles que todo lo que amaban había quedado atrás. No traían maletas elegantes ni dinero, solo una mochila vieja, unos zapatos desgastados y un corazón aferrado a la fe. En la mochila llevaban 2 mudas de ropa, un cuaderno con recuerdos escritos a mano y una foto arrugada de sus familias. Pero lo más valioso no estaba ahí dentro, sino en el alma, la esperanza de que Dios abriría un camino donde parecía no haber ninguno. Habían migrado no por capricho, sino por necesidad. Dejaban atrás la pobreza, la falta de oportunidades y las calles que conocieron desde niños. Dejaban los aromas de la comida casera, las risas con sus amigos y cada rincón que les había dado identidad. Ahora solo les esperaba un horizonte incierto, un idioma que sonaba distinto y un futuro tan lejano como las estrellas. El camino hasta allí había sido una prueba. Noches caminando bajo la luna con el estómago vacío, días compartiendo un pedazo de pan como si fuera un banquete. Silencios donde las lágrimas se escondían para no quebrar al otro. Y aún así, cada paso estaba sostenido por una convicción: no estaban solos. Cuando por fin pisaron aquella tierra desconocida, se miraron fijamente. No tenían nada material, pero tenían lo suficiente para empezar: la fe en Dios y la decisión de no rendirse. Si Dios nos trajo hasta aquí, susurró Elías con voz temblorosa, es porque tiene un propósito. Marcos asintió, y en ese gesto se selló algo más fuerte que un pacto: la certeza de que, aunque el mundo los viera como 2 migrantes sin nada, Dios marchaba delante de ellos. Los primeros días fueron los más duros. Como si la vida quisiera probar la resistencia de Elías y Marcos desde el primer momento. No había casa, no había cama, no había comida suficiente. Dormían donde podían, en cuartos prestados, en una bodega con olor a humedad o en bancos de estaciones donde el ruido no daba tregua. El frío se metía en los huesos y el hambre era un visitante que nunca se iba. El amanecer no traía descanso, traía más trabajo. Aceptaban lo que aparecía, sin preguntas y sin quejas, porque cada oportunidad era un regalo. Descargaban camiones con las manos llenas de polvo, limpiaban vidrios en los semáforos soportando miradas indiferentes, cargaban cajas en los mercados corriendo de un lado a otro por unas pocas monedas. El dinero alcanzaba apenas para pan duro y un poco de agua. Y algunas noches, después de trabajar hasta que los pies dolían, compraban una sopa sencilla que compartían turnándose el mismo vaso de plástico. El estómago pedía más, pero el corazón agradecía lo que había. Aún así, cada día, al terminar la jornada, se miraban con una mezcla de cansancio y convicción. Un día recordaremos esto como el inicio de algo grande, decía Marcos. Elías sonreía, agotado pero firme, como quien se rehúsa a rendirse. Aprendieron a valorar lo pequeño: un pedazo de pan compartido, una palabra de ánimo, una oración antes de cerrar los ojos. Descubrieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que tenían, sino en lo que creían. Y ellos creían que Dios no los había traído hasta allí para dejarlos caer. Cada noche, recostados en el suelo frío, repetían una misma frase que se volvió refugio: Dios cuida mi salida y mi entrada. Estoy en sus manos. Y aunque el cuarto era oscuro y el frío intenso, esas palabras eran como una manta invisible envolviendo su ánimo, recordándoles que incluso en la escasez, no estaban solos. No todos los recibieron con brazos abiertos. En aquel barrio donde las paredes tenían oídos y los pasillos cargaban historias ajenas, algunos vecinos miraban a Elías y Marcos con desconfianza, como si fueran intrusos que habían cruzado un límite invisible.
Otros ni siquiera intentaban disimular. Al pasar, escuchaban murmullos que herían más que el frío de la madrugada. Nunca lograrán nada. Son solo migrantes pobres. En los trabajos informales tampoco era diferente. A veces los trataban como si no existieran, otras como si fueran menos. Sus compañeros se burlaban de su acento, de su ropa sencilla, de su condición de recién llegados. Cada risa burlona era una pequeña herida que se acumulaba en silencio. Pero ellos aprendieron algo: el desprecio puede hundirte o puede impulsarte, y eligieron lo segundo. Cada palabra que buscaba derribarlos se convirtió en un recordatorio del motivo que los había llevado hasta allí. Cada burla encendía en ellos el deseo de demostrar que su valor no dependía de la opinión de otros, sino de la fuerza con la que enfrentaban cada día. Por las noches, cuando el desánimo quería colarse en sus pensamientos, repetían una idea que se volvió su refugio: no estamos caminando solos. No era una frase aprendida, era una certeza que sostenía su espíritu. Les recordaba que, aunque el rechazo doliera y la soledad pesara, había una mano invisible guiando sus pasos, y así, en lugar de permitir que el desprecio los aplastara, lo transformaron en chispa, una chispa que encendía en sus corazones la determinación de seguir adelante y de demostrar, algún día, que incluso lo pequeño puede levantarse con fe y trabajo. Aquella noche había sido más dura que las anteriores. Elías y Marcos caminaron sin rumbo hasta que, agotados, se dejaron caer en la acera de una calle silenciosa. El hambre quemaba, el cuerpo dolía, y la mente les susurraba lo mismo que tantos otros ya habían dicho: no van a lograrlo. La ciudad dormía a su alrededor, las luces lejanas brillaban como estrellas demasiado altas, demasiado lejos, como si ese mundo no fuera para ellos. Allí, entre sombras, la desesperanza quiso abrirse paso, pero levantaron la vista. El cielo, lleno de estrellas, les recordó que incluso la noche más oscura guarda un destello para quien se atreve a buscarlo. Y en ese instante, sin planearlo, hicieron algo que cambiaría su historia. Se miraron y sellaron un pacto. Si uno cae, el otro lo levanta, dijo Elías, con la voz cansada pero firme. Y si uno se rinde, el otro lo empuja a seguir, añadió Marcos, con los ojos decididos. Apretaron sus manos con fuerza. No era un gesto simbólico, sino un compromiso nacido del dolor y de la necesidad de no caminar solos. Ya no eran solo migrantes buscando sobrevivir, eran hermanos de camino, hombres de fe, avanzando hombro a hombro hacia un futuro que aún no veían, pero que empezaban a creer posible. En un cuarto frío, con paredes desnudas y un colchón viejo en el suelo, se arrodillaron. No tenían mucho que agradecer en lo material, pero aún así levantaron sus voces. Señor, gracias por este techo, gracias por este pan. Gracias porque aunque no tenemos nada, tenemos vida y tenemos fe. Guíanos, abre puertas, muéstranos el camino. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero en medio de la escasez, la oración se convirtió en su mayor riqueza. Allí comprendieron Dios siempre peleaba por ellos a pesar de su dolor. Y mientras oraban, algo sucedía en lo invisible. No cambiaron de inmediato sus circunstancias, pero sí cambió su corazón. La paz de Dios comenzó a llenar el cuarto frío. Y la esperanza se encendió como una llama en medio de la oscuridad. El hambre seguía allí. El cansancio no desapareció, pero ahora tenían algo más fuerte que todo eso: la certeza de que Dios los escuchaba. Esa certeza era suficiente para levantarse al día siguiente y seguir luchando. El tiempo seguía pasando, y con él, las pruebas parecían hacerse más pesadas. Elías y Marcos trabajaban sin descanso, como si cada amanecer fuera un examen nuevo que debían aprobar para sobrevivir un día más. Sus manos, agrietadas por el frío y la fricción, empezaban a parecerse al cartón áspero de las cajas que cargaban. Sus espaldas, marcadas por el esfuerzo, ya no distinguían entre el peso de la mercancía y el peso invisible de la incertidumbre. Aún así, dentro de ellos había algo que se negaba a morir, una chispa. Pequeña, sí, pero viva. Y esa chispa era suficiente para levantarlos cada mañana. Una de esas mañanas frías, mientras descargaban cajas en un mercado repleto de voces,
Olores y prisas, un hombre mayor se detuvo a observarlos. No tenía la mirada distraída del cliente casual ni la indiferencia del transeúnte apurado. Tenía ese tipo de mirada que reconoce una historia porque ya la vivió. Sus ojos, oscuros pero cálidos, lo seguían con un interés profundo. Había visto a muchos jóvenes en esa misma situación, recién llegados, cansados, perdidos, pero con un brillo en la mirada que no se apagaba. Y en Elías y Marcos, reconoció ese brillo. El hombre se acercó, caminaba despacio, pero cada paso parecía firme, como si cada huella dejara una enseñanza. «Los he estado viendo», dijo sin rodeos. «Ustedes trabajan como quien no tiene otra opción, pero también como quien tiene un propósito». Los jóvenes se miraron entre sí, sorprendidos. Nadie los solía mirar con admiración, mucho menos con respeto. El hombre sonrió, una sonrisa tranquila, casi paternal. «Yo también llegué aquí con nada», continuó. «Dormí en suelos fríos, trabajé donde fuera, soporté burlas, desprecios. Y hubo días en los que pensé que todo había sido un error. Pero aprendí que, cuando uno trabaja con fe y disciplina, la vida termina abriendo puertas que parecían imposibles». Elías tragó saliva. Marcos bajó la mirada, con los ojos brillosos. Las palabras de aquel desconocido los atravesaban como si fueran hechas para ellos. «Quiero decirles algo», agregó el hombre, con tono firme. «No se rindan, escuchen más de lo que hablan, ahorren incluso cuando parezca poco, estudien, aunque el cansancio les pesa, y mantengan su fe viva. Lo que construyan de esta manera, nadie podrá destruirlo». Fue como si el mercado entero, con su ruido y movimiento, hubiera quedado en silencio solo para que esas palabras resonaran en el alma de los dos jóvenes. No era un discurso motivador, no era compasión, era una guía. Elías y Marcos sintieron algo extraño, una mezcla de alivio, dirección y la sensación de que Dios estaba respondiendo a oraciones que habían hecho en noches de hambre y lágrimas. El hombre no les pidió nada a cambio, solo les dio una palmada en el hombro, levantó su bolso y se marchó entre la multitud. Pero ese encuentro no se borró, se convirtió en un faro. Porque a veces, quizás las más importantes, Dios no envía milagros espectaculares, envía personas que ya caminaron el mismo desierto. El empresario no desapareció después de aquel encuentro, se convirtió en su mentor, en un faro en medio de la oscuridad. No los trató como extraños, sino como hijos de un mismo camino. Les abrió las puertas de su experiencia y les compartió principios sencillos pero poderosos que marcarían sus vidas para siempre. Les enseñó que, aunque el dinero fuera poco, siempre debían ahorrar algo. Una moneda, una pequeña parte de lo que ganaran, debía ser guardada, porque el ahorro, aunque pequeño, es semilla que un día se convierte en árbol. Les explicó que la disciplina de guardar un poco cada día no solo fortalecía sus bolsillos, sino también su carácter. Les enseñó que debían estudiar, aunque el cansancio los venciera, que las noches podían ser largas. Pero cada página leída, cada palabra aprendida, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Les recordó que el conocimiento es una herramienta que nadie puede arrebatarles, y que invertir en aprender era invertir en libertad. Les enseñó que debían rodearse de personas que inspiraran, no de quienes los hundieran, que las malas compañías podían destruir un sueño en un instante, pero las buenas amistades podían impulsarlos a alcanzar lo imposible. Les habló de la importancia de buscar ejemplos de vida que los motivaran, de escuchar a quienes habían logrado lo que ellos anhelaban, y de apartarse de quienes solo sembraban duda y derrota. Y sobre todo, les enseñó que debían poner a Dios en el centro de cada decisión, que la oración no era un ritual vacío, sino la brújula que los guiaría en medio de la incertidumbre. Les dijo que, sin importar cuánto trabajaran o cuánto estudiaran, si Dios no estaba en el centro, todo se volvería frágil, pero si lo ponían primero, incluso lo pequeño se multiplicaría. Los jóvenes escucharon con atención y decidieron aplicar cada consejo. Sabían que no sería fácil, que habría noches de cansancio extremo y días de tentación de gastar lo poco que tenían. Pero también sabían que la sabiduría es semilla que, con paciencia, siempre da fruto. Cada palabra del mentor se convirtió en un principio de vida.
Cada consejo fue guardado como un tesoro, y aunque aún no veían los resultados, en su interior sabían que estaban caminando en la dirección correcta. Pasaron años de sacrificio, trabajaban largas jornadas, enviaban dinero a sus familias, estudiaban por las noches, y cada día daban un paso más hacia adelante. Hubo momentos de cansancio extremo, de dudas, de lágrimas escondidas. Hubo días en que pensaron en rendirse, en regresar a casa con las manos vacías. Pero cada vez que la desesperanza los golpeaba, recordaban las palabras de su mentor. No se rindan, Dios honra al que trabaja con fe y disciplina. Y recordaban también las promesas de la Escritura. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cada vez que salían a trabajar, repetían esas palabras. Cada vez que regresaban agotados, las proclamaban como un escudo. Y así, paso a paso, día tras día, fueron construyendo un futuro. El sacrificio era grande. Mientras otros descansaban, ellos estudiaban. Mientras otros gastaban, ellos ahorraban. Mientras otros se rendían, ellos perseveraban. Y aunque el progreso era lento, sabían que cada esfuerzo era una inversión en su destino. Con el tiempo, lograron abrir un pequeño negocio. Al principio era modesto, apenas un local sencillo con pocas herramientas, pero con disciplina, honestidad y fe, aquel negocio comenzó a crecer. Lo que empezó como un sueño en medio de la escasez se convirtió en una empresa respetada. Ya no dormían en cuartos prestados, ya no dependían de trabajos informales. Ahora podían dar empleo a otros, ayudar a sus familias y ser testimonio vivo de que Dios honra al que persevera. Cada vez que Elías y Marcos miraban atrás, recordaban las noches frías, los días de hambre, las palabras de desprecio, y sonreían porque sabían que todo había valido la pena, que cada lágrima había sido regada en la tierra de la fe, y que ahora estaban cosechando el fruto de su perseverancia. El negocio no era solo un logro económico, era un altar de gratitud. Cada cliente que entraba, cada producto que vendían, era una oportunidad para recordar que Dios había sido fiel. Los mismos que un día los despreciaron, ahora los buscaban para pedirles consejo. Aquellos que dijeron, nunca lograrán nada, ahora reconocían su esfuerzo y su fe. Y ellos, lejos de responder con orgullo, lo hicieron con humildad. Todo es posible para quien cree. No fuimos nosotros. Fue Dios quien abrió el camino. El mensaje es claro. El migrante que confía en Dios nunca camina solo. No importa de dónde vengas, no importa lo que te falte, si pones tu vida en las manos de Dios, Él puede levantar lo imposible en tierra extraña. Y así como Elías y Marcos, tú también puedes levantarte. No importa si hoy sientes que no tienes nada, no importa si el desprecio te rodea, no importa si la escasez te golpea. Con fe, disciplina y perseverancia, Dios puede abrir caminos donde no los hay. Por eso, al terminar esta historia, haz tuya esta declaración. Con Dios, todo es posible. Escríbelo en los comentarios. Compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda dar me gusta a este video. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque compartimos historias que te recordarán que, aún en tierra extraña, con Dios todo es posible.